se encuentra en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Aleluya. ¿Lo encontraron? Bueno, voy a proceder a leer. Dice: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, esta palabra nos hace entender quiénes somos ante Dios. Somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, ese pueblo adquirido por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que vemos aquí es que nuestro propósito en esta tierra, una vez que somos transformados por Jesús y redimidos por Él, es llevarle gloria y honra a Él. Así que eso lo hacemos cada vez que alabamos su nombre, cada vez que adoramos, cada vez que oramos, cada vez que le predicamos a alguien de su palabra y que nos acercamos a Él y confiamos en Él. Así que no te olvides quién sos en Jesús, sos pueblo escogido por Él. Amén. Hay una canción que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más todos juntos. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Y ahora dice: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Puedo descansar, una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia abundante sobre nuestras vidas. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Bienvenidos los hermanos que han venido por primera vez. Aleluya. Siéntanse en su casa. Amén. En la casa del Padre, así que es su casa también. Y vamos a hablar de Job en esta tarde. Sí, una palabra que Dios me daba estos días acerca de cómo Dios, a través de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, le restituyó a Job todo lo que Job había perdido. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Job, del patriarca Job? Amén. Bueno, dice que Job tenía bienes,
posesiones materiales abundantes, gozaba de buena salud, tenía hijos e hijas. Y dice que un día Dios le preguntó a Satanás, ¿y de dónde venís? Y Satanás dice, de andar por la tierra. Y Dios le dice, ¿no viste a mi siervo Job, que no hay otro varón como él? Y dice, sí, lo vi a Job. La verdad que Job está bien bendecido. Sabes que no lo puedo tocar, no le puedo hacer nada a Job. Porque el diablo no puede tocar tu vida, ni mi vida, a menos que Dios se lo permita. Amén. Amén. Entonces dice que Satanás le dice a Dios, sabes que no lo puedo tocar, lo tenés cercado. Y dice, pero por eso es que Job te ama y te adora y te alaba y te sigue y te sirve porque vos lo llenaste de bendiciones. Pero vas a ver que si tocas sus bienes materiales o tocas a su familia, vas a ver cómo Job se vuelve contra ti, Dios. Vas a ver cómo Job te deja de amar. Porque eso pasa, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia, conoce la palabra de Dios, a veces aman a Dios, pero las pruebas, los afanes de esta vida, las preocupaciones, las luchas familiares o las luchas económicas, a veces parece que son más fuertes y los apartan de la iglesia, los apartan de Dios, los apartan del camino. Entonces, el enemigo de nuestras almas sabe eso, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que le dice a Dios, le dice, vas a ver que si le tocas los bienes o le tocas la familia, vas a ver como Job deja de amarte, Dios deja de... Y Dios conocía el corazón de Job. Y Dios sabía que el corazón de Job era un corazón íntegro. Un corazón íntegro es un corazón que es de una sola sustancia. Un corazón íntegro es un corazón fiel, ¿sí? No es un corazón divagante, no es un corazón dividido, que un día quiere una cosa y mañana quiere otra, un día quiere todo con Dios y mañana quiere todo con el mundo. Discúlpeme que ando un poco disfónica. Job tenía un corazón íntegro, un corazón de una sola sustancia. En su corazón predominaba ese versículo que es un estandarte para nuestra vida, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que Él es poderoso y aún del polvo se levantará. ¿Cuántos tienen un corazón de una sola sustancia acá? Que en su corazón solo dice Dios. Y dice que Dios le dijo, sí que vos pensás eso, vos pensás que Job me ama por eso. Bueno, voy a dejar que toques la familia y toques sus bienes. Y dice que en un día, el enemigo salió, mató a los hijos de Job, destruyó sus bienes, ¿sí? Hizo tremendo incendio, se murió el ganado, se incendiaron los campos. Y Job seguía ahí, guardando silencio, esperando en Dios. Vino su mujer y en vez de animarlo, lo maldecía. Le decía, ¿cómo seguís amando a un Dios que permite que nos pase esto? Y Job le decía, y sí, estás hablando como una mujer cualquiera, como una mujer fatua, como una mujer sin entendimiento. Vamos a recibir de Dios solo el bien y a veces y el mal que a veces nos viene no lo vamos a recibir. Desnudo salí del vientre, desnudo voy a volver, ¿sí? Me voy a ir de este mundo. Y dice que otro día más apareció de vuelta Satanás por allá y Dios le dice, ¿y? ¿Viste? Como Job, a pesar de que tú me tentaste, y Job perdió los bienes y la familia, Job me sigue amando. Y Satanás dice, bueno, todo lo que el hombre tiene va a dar por su propia vida. Es decir, capaz que los hijos no le importaban tanto, capaz que los bienes tampoco, pero deja que empiece a sufrir físicamente él, que tenga una enfermedad. A ver si él no se enoja contra ti, Dios. ¿Cuántos, verdad, en procesos de enfermedades
empiezan a quejarse con Dios. ¿Sí o no? Gastan más en los médicos, en la farmacia, en los tickets, en esto, en aquello. Y el jueves, que fue la última reunión de estudio bíblico, estuvimos viendo la reacción de dos reyes de Israel. Un rey como Ezequías, que se enfermó de muerte y lloró amargamente y clamó a Dios y le pidió a Dios que recordara todo lo que había hecho para la obra de Dios. Y dice que esas lágrimas de Ezequías y ese llanto de Ezequías conmovió el corazón de Dios, y Dios manda al profeta Isaías y le dice: dale 15 años más a Ezequías. Y aquel que iba a morir vivió 15 años más. Pero vimos la historia de otro rey de Israel, el rey Asa, que la palabra dice que se enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos, y a los 2 años murió. Porque su confianza no es que usted no vaya a los médicos, usted tiene que bendecir los tratamientos médicos y hacer lo que ellos le piden, pero su confianza y su esperanza tiene que estar puesto en Jesucristo el sanador. Amén. Jesucristo el libertador. Aleluya. Hago lo que tengo que hacer, pero primeramente confío en Dios. Amén. Amén. Así que estuvimos hablando de la sanidad divina, de cómo estos dos reyes son dos clases de personas dentro de las cosas de Dios que reaccionan de diferente manera. Y el diablo también lo sabe, y el diablo le dice a Dios: vas a ver que Job, si le tocas el cuerpo, va a chillar, se va a quejar y se va a enojar contigo. Y dice que Dios dice: bueno, está bien, tócalo, toca su cuerpo, pero no destruya su alma. Y dice que le vino a Job una sarna maligna que agarraba un pedazo, un tiesto, un pedazo de vasija para rascarse, ¿sí? Y dice que Job seguía ahí manteniendo su integridad. Y en el capítulo 2, versículo 11, después que su mujer procedió de una forma impía, se enteraron amigos de Job. A veces los amigos siempre se enteran, ¿no? A veces estamos en dificultad o a veces no, depende. Pero en este caso los amigos se enteraron. Y es una palabra que ya les digo, es una palabra que estos días el Señor ponía en mi corazón, el final de esta palabra, en el capítulo 42. Pero dice en el versículo 11, para entrar en contexto, dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Amén. ¿Cuáles fueron los males que le vinieron a Job? Recién se los repetí. Los males que nos pueden venir, que le pasan a todos los seres humanos en la humanidad a veces. ¿Cuáles fueron los 3 males? Pérdida familiar. Pérdida familiar. ¿Sí? ¿Qué más? Pérdida de su salud. ¿Qué más? Pérdida de sus bienes materiales. ¿Sí? Y más después del 2020, de la pandemia. ¿Cuántos perdieron seres queridos? ¿Cuántos perdieron trabajo? ¿Sí? El ingreso económico. ¿Cuántos a veces pasaron por pruebas difíciles, estuvieron internados? Y eso pasa siempre. Y dice que estos 3 amigos, menos mal que eran amigos, ¿no? La palabra no es enemigos. Dice que se juntaron y dijeron: vamos a hacerle una visita a Job. Vamos a consolarlo, vamos a hablar con él. Dice versículo 12: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Es decir, que Job estaba tan desfigurado su parecer, ¿sí? Estaba en una condición tan deplorable que dice que sus amigos lo desconocieron. ¿Sí? Y a veces nos pasa, a veces hay amigos que cuando estamos en dificultades también puede pasar esto.
No porque nos veamos mal, sino porque no pueden entender y comprender las cosas que están pasando y prefieren pasar por el lado nuestro como que no nos conocen. ¿Alguno ha pasado por el lado suyo como que no lo conoce? ¿Cruza de vereda? No lo conocieron. Y después dice, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Cuando los 3 amigos de Job vinieron, ¿sí?, a ver la desgracia que le había acontecido a Job, dice que se sentaron con él después y lloraron con él. Y no dijeron ninguna palabra, pero estuvieron ahí en presencia de Job. Y eso fue lo mejor que pudieron hacer. ¿Por cuántos días dice acá? 7 noches. Fue lo mejor que pudieron hacer. Porque después, si usted conoce toda la historia del libro de Job, cada uno de ellos comienza a dar su opinión personal. O cada uno de ellos comienza a ponerse en lugar de Dios. Comienzan a juzgar, comienzan a condenar, comienzan a recapacitar. Mira, Job, ¿a vos te pasa esto? Porque algo mal seguro que hiciste. Seguro que andás en pecado, Job. Porque si no, no te hubiera pasado esto. Y así sucesivamente, Elifaz, y otro, y otro, y otro, tratando de encontrar una explicación humana a los problemas de Job. Y a veces no hay explicación humana para nuestros problemas. La única explicación la tiene el Dios Todopoderoso, aleluya, porque Él estaba detrás de los problemas de Job y tenía la salida y tenía la solución para Job. Dios está detrás de los problemas que aquejan tu vida y los está controlando y los está reteniendo, aleluya, para que después que tú seas probado y tú conozcas el poder de Dios, aleluya, la recompensa de Dios sea mucho mayor, aleluya, que la recompensa primera que Él te dio. Yo le creo a Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios benigno. Y parece que estos 3 hombres empezaron a hablar y a decir, y Job los escuchaba, como me ha pasado a mí. A veces uno ha tenido familiares con problemas de salud o de accidentes, y hay mucha gente que, discúlpeme la expresión, habla pavadas, porque no conoce el propósito, no conoce el para qué Dios permite que algo pase. ¿Sí? Y estos amigos andaban atontados. Muchas veces los discípulos que andaban al lado de Jesús también no entendían las cosas. Y ellos le preguntaban a Jesús. Una vez vieron un muchacho ciego de nacimiento y lo primero que le dijeron a Jesús es: ¿quién pecó, Jesús, él o sus padres, para que naciera así? Y Jesús le dijo: no pecó ni él ni sus padres. Esto que está pasando es para que la gloria de Dios se manifieste. Y Jesús tocó a ese joven, le dio la vista, hizo un milagro extraordinario, porque Jesús es el sanador, porque Dios es un Dios creativo. Porque a veces usted cree que Dios lo tiene que hacer de esta forma, y Dios no lo va a hacer de esta forma. Dios lo va a hacer a la forma de Él, porque Él es un Dios creativo. Amén. Amén. Entonces, en el capítulo 42 entendemos muchas cosas de lo que vivió Job y por qué Dios permitió. Y como le decía a mis hermanos de estudio bíblico el domingo, uno de los secretos de por qué Dios permitió que Job pasara por esto era porque Job tenía temor en su corazón. Tenía temor en su corazón.
Por eso en uno de los pasajes Job dice, lo que temí que me pasara, eso mismo fue lo que me pasó. Y el temor en tu vida es como un imán. Decirle a tu hermano o a tu hermana, deja de temer porque el temor en tu vida es como un imán. Algunos dicen, yo no quiero repetir porque no quiero confesar esas cosas sobre mi vida porque gracias a Dios estoy libre de eso, pero ¿qué es lo que dice la gente por ahí? A ver. ¿Tienen temor de qué? No dejan la casa porque si salen... sí. Si vas por la calle, ay, capaz que me van a Y ahí justo el día que dejan la casa, ahí le pasa lo que decía. Porque viven atesorando las cosas materiales ahí, ay Dios mío. Hermano, mire, Dios nos ha puesto un límite en el Salmo 90, dice que le dio a los fuertes 70 y a los más robustos 80. Y después de ahí es misericordia de Dios. Pero de este mundo usted va a salir en algún momento. Amén. Así que no se va a llevar los ladrillos, ni los bloques con usted, ni el árbol que plantó, ni nada. Así que tenga cuidado con eso de andar agarrándose de las cosas. Sea libre, salga, disfrute, tome un mate al aire libre, siéntese en la Rambla que es gratis todavía y mire el mar, aleluya, que le trae paz y calma mental. Comparta lo que tenga que compartir con sus seres queridos, testifique de Cristo. Y bueno, y una de las cosas por las cuales Dios permitió era para darle una enseñanza a Job. Porque 365 veces en la Biblia que tenemos, en la Reina Valera, dice que Dios dice en su palabra, no tengas temor, no tengas temor. No temas, hijo de Jacob, gusano de Jacob, no temas. Josué, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas, no temas, no temas. Sé libre de los temores. Amén. El temor que te paraliza, el temor que te genera una limitación, el temor que no te deja avanzar, el temor que no te deja prosperar. Sé libre de esos temores. No del temor natural que Dios nos dio a todos. Hay un temor natural que Dios te dio que es si está la hornalla prendida, no voy a ir a meter la mano en la hornalla. Porque ¿qué pasa si meto la mano en la hornalla? Me va a quemar. Eso es un temor natural, es un instinto de supervivencia. Amén. Si viene el tren, no voy a ir a meterme en el medio de la vía, a ver. Porque Daniel, Dios lo libró del foso de los leones, entonces voy a ir al zoológico a ver si encuentro al león y me voy a meter dentro de la jaula. No. Ese temor natural lo puso Dios, pero está el otro, el que Satanás te trabaja en la mente y que nadie te quiere, y que te vas a morir, y que no vas a tener trabajo, y que vas a perder ese examen. Sé libre de esos temores, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que ser libre. Y Job no, se ve que ese temor llevó a que Dios dijera, no, le voy a demostrar a Job que yo estoy por encima de su familia, estoy por encima de su salud, y estoy por encima de sus bienes. Y segunda cosa por la cual Dios también permite que Job sea probado es que Dios conocía que el corazón de Job era íntegro. Que no importa lo que pasara, la prueba que Job pasara, Job siempre iba a seguir amando, siguiendo y sirviendo a Dios. Cuando Dios tiene hijos e hijas así, son dignos de la confianza de Dios. Y son dignos y candidatos de ser puestos en prueba para luego dar el testimonio. Así que no se queje cuando es probado, porque Dios quiere que su prueba sea un testimonio para que muchos conozcan que existe un Dios. Amén. Dios conmigo, con mi persona, así como me ve, con mi estatura, mi tamaño y todo, Dios puede estar 100% tranquilo que me haya dado digna de la confianza de darme diversas pruebas. Y quién sabe las que me seguirá dando y me dará hasta que Él no venga a buscarme. Aunque en cualquier momento aparece el rapto de la iglesia y nos vamos con Él, pero si es que todavía no viene, cualquiera no podemos ir a su presencia. Y yo a veces le digo, gracias Señor, porque me tuviste por digna de hacerme pasar por diversas pruebas, para que hoy pueda contar un testimonio, pueda contar varios testimonios,
era estéril, Dios me dio hijos. Mi hermano tuvo un accidente de tránsito terrible, los médicos lo desahuciaron y Dios lo devolvió a la vida, después de 4 meses en internado. Mi madre fue baleada, pero a los 10 días estaba en casa para criarnos. Mi esposo falleció, pero yo seguí adelante con tu obra y criando a mis 3 hijas y sirviendo a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como dice Pablo, sé tener abundancia y sé contar hasta la última moneda. Por todo estoy probado y aprobado. Y no nos apartamos del camino. Me han hecho sonreír y me han hecho derramar lágrimas. Pero Dios es bueno. Y dice que estos 3 amigos juzgaron a Job, lo condenaron, después decían que era por causa de que algo que habría hecho Job, y no. Las consecuencias por las cuales Job fue probado fue primero porque tenía temor. Muy adentro Dios conocía que tenía temor a perder sus hijos, a perder su bien y perder su salud. Y Dios quería probarle a Job que Dios está por encima de eso. Y segundo, que Dios podía probar a Job porque sabía que Job jamás nunca iba a negar a Dios. Jamás nunca. La mujer sí, pero él no. Y estos 3 amigos hablaron cosas que no debían hablar. Entonces en Job 42 dice Job: yo conozco que todo lo puedes, después que pasó por todo, que fue restaurada su salud, no, después que pasó por todo dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de esa experiencia, la fe en Dios lo llevó a Job a una experiencia. Y la experiencia lo llevó al conocimiento de quién era Dios. ¿Sí? ¿Cuántos tienen fe acá? Amén. Decirle a tu hermana: la fe que vos tenés en Dios te va a llevar a una experiencia. Y la experiencia te va a llevar a conocer a Dios. ¿Amén? Y luego que lo conozcas, vas a tener tu testimonio. Entonces Job dice: de oídas te había oído, y las oídas yo siempre digo que eran buenas porque él amaba a Dios. Pero ahora, dice Job, ahora mis ojos Dios te ven. Ahora te puedo ver, Señor, ahora puedo ver que estás en cada instante, que nada se te pasa por alto, que tú tienes control de todo, Señor. Ahora sé en quién estoy creyendo. Yo en mi caso, hermano, le predico de un Dios que vivo, un Dios que conozco, aleluya. No es un Dios solamente de seminario y de teología y todas esas cosas. Eso es bueno porque uno tiene que aprender de Dios, pero uno también tiene que tener experiencias personales con Dios, tiene que conocer a Dios. Tiene que tener comunión con el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y si usted no lo conoce, enciérrese en su cuarto y diga al Espíritu de Dios: quiero conocerte. Espíritu de la promesa, quiero conocerte, quiero que me refresques la promesa que Dios tiene para mi vida. Jesús, manifiéstate a mi vida, Jesucristo, mi Salvador, mi Sanador, mi Libertador. Padre, no soy huérfano porque te tengo a ti. Capaz que los padres en este mundo muchas veces abandonan a sus hijos, la madre, el padre, pero Dios no nos abandona. Nadie está huérfano cuando Dios está con él. Y dice aquí que Job dijo: antes de oídas, pero ahora te conozco, Señor, ahora sí que te conozco. Y mire la dirección que Dios le da a Job, ¿sí? Para bendecirlo. Miren la estrategia que Dios hace para bendecir a Job. Y esto me encanta. Me mataba a mí el otro día, después lo anduve publicando, dije: wow, tremendo. Dios dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. ¿Quién era Elifaz? Uno de los amigos que habían ido a consolarlo. ¿Y cómo lo consolaron? Dándole palo. Diciendo: a vos te pasa esto por aquello.
Y Dios vuelve el rostro a Elifaz y le dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es decir, que los tres amigos hablaron por hablar. ¿Y qué pasó con los tres amigos? Dios se enojó con ellos. Cuando alguien está pasando por dificultades, dice la palabra de Dios que con la vara que midas te van a volver a medir. Así que es mejor orar, apoyar y no andar ahí buscando explicaciones o condenando, juzgando, ¿sí? Y Dios se enoja con los tres amigos de Job, dice: todos ustedes, dice, mi ira se encendió, dice Dios, porque no hablaron de mí lo recto, como mi siervo Job. Mire, Job en medio de la aflicción igual seguía hablando bien de Dios. En medio del problema y la dificultad, Job seguía bendiciendo y testificando de que había un Dios poderoso, de que amaba a Dios. Y Dios le da una estrategia a Job y le dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Le dijo a los tres amigos: agarren 7 becerros, 7 carneros y vayan delante de mi siervo Job, Y mi siervo Job, dice Dios, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bilbat suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. La única manera en que el pecado de estos tres hombres fuera cubierto era que vinieran con esa ofrenda especial para Job y que Job orara por ellos. Y sigue diciendo: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sestia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Amén. Pero cuando Dios quitó la aflicción también de Job, es decir, restauró su piel, quitó la sarna maligna y le puso una piel como de bebé, cuando Dios le devolvió los bienes materiales, y cuando tuvo hijas e hijos más lindos que los primeros. ¿Cuándo? Cuando oró por sus amigos. Sirvió a Jehová. Amén. Amén. Esos amigos que lo juzgaron, que lo condenaron, que lo desconocieron. Esos amigos que en vez de ayudarlo muchas veces lo despreciaron. O esos amigos que permanecieron al lado igual. Algunos permanecieron, ¿no? Cuando esos amigos traen esos becerros que Dios les dice que traigan y Job ora por ellos, instantáneamente el milagro acontece. El poder de la sanidad, el poder de la prosperidad, el poder de la fructificación aparece. Amén. Amén. Ora por tus amigos y por tus amigas.
por aquellos que quizás muchas veces no entendiste por qué te hicieron lo que te hicieron. Ora por ellos. Lo sepan ellos o no lo sepan. No le niegues la oración a nadie. Amén. Que Dios está viendo tu corazón. Amén. Y esos que un día quizás te abandonaron, van a ver cómo Dios te restaura al doble. Y también van a ser usados por Dios para bendecir tu vida. No guardes falta de perdón, resentimiento, enojo, amargura con los que mal te trataron. Ora por ellos. Amén. Amén. Y Dios te bendecirá. Y dice la palabra que Job completó el número de sus días. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Job terminara sus días siendo como anciano. Y que viera hasta la 4ª generación de sus nietos, bisnietos, tataranietos. No iba a morir por esa azar. Iba a seguir viviendo para testificar que hay un Dios poderoso. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.